La siguiente charla va a tratar sobre genética, la genética del síndrome de Phelan-McDermid. La doctora Catalina Betancourt está preparada para hablar más sobre la genética. Gracias, Catalina, por venir y por organizar esta charla. Thank you for coming. Sí, sí. Ok, hola a todos. Esta vez les voy a This time I'm going to speak Spanish. para las Yesterday familias. in English. Les voy a hablar sobre la genética de PMS. Ya seguro muchos de ustedes me han oído esta charla, pero yo creo que es un tema muy importante, es un tema difícil y yo quiero en esta charla de hoy que entiendan que yo quiero que ustedes entiendan de qué estamos hablando, porque entender la genética... no quedó... Ya estaba prendido, Ajá, vale. Un momentito, vamos a volver a resetear la conexión. Vale, ya lo tengo. Porque quiero que entiendan, no solo por entender como un ejercicio, digamos, de teoría, sino porque entender las bases genéticas de PMS tiene consecuencias prácticas para la salud de los hijos de ustedes y para el riesgo que tienen los papás de tener otros hijos afectados, y no solo los papás, sino otros miembros de la familia. Y yo me quiero concentrar en esos mensajes prácticos que yo quiero que ustedes reciban, y para poder recibir esos mensajes prácticos tenemos que revisar ciertas bases y entender ciertos conceptos. Pongan mucha atención porque al final les voy a hacer unas preguntas claves, a ver si sí entendieron. Ok, entonces como todos ustedes saben, el síndrome de Phelan-McDermid es causado por una... ¿Dónde está el point? Aquí. Es causado por una deleción o una mutación del gen CHANG3 en la extremidad terminal del cromosoma 22. La presentación, o sea, las manifestaciones clínicas son no específicas, o sea que no es posible hacer un diagnóstico clínico, el diagnóstico tiene que ser siempre molecular. Las deleciones se diagnostican con distintas técnicas. Si son muy grandes se pueden ver con un cariotipo, se pueden ver con FISH, pero el FISH nos dice solamente que hay una deleción, no nos da ninguna información sobre el tamaño de la deleción. MLPA también es otro examen que permite ver deleciones aún muy chiquitas, pero tampoco nos da ninguna idea del tamaño. Y el microarray o array es la técnica preferida porque nos dice exactamente cuál es el tamaño de la deleción, pero vamos a ver que no nos da toda la información y generalmente, o en casi todos los casos, el microarray tiene que ser acompañado por otros exámenes. Y las mutaciones de secuencia se diagnostican con secuenciación. Entonces, primero veamos rápidamente unas bases de genética para entender de qué estamos hablando. Entonces, todos los seres humanos tienen en todas las células 23 pares de cromosomas. 22 pares se llaman cromosomas autosómicos, que son los cromosomas no sexuales. Y ustedes ven aquí en esta imagen, los pares de cromosomas, recibimos un cromosoma del papá, un cromosoma de la mamá, y están organizados del 1 al 22 por tamaño. Entonces aquí está el 1, todos, el 22 es el más chiquito de todos los cromosomas. Y tenemos los cromosomas sexuales, que si es una mujer va a tener 2 cromosomas X, y si es un hombre va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, obviamente, nosotros nos interesamos a una copia del cromosoma 22, donde está el problema de Phelan-McDermid. Entonces, el ADN es lo que contiene la información genética del cuerpo. Al interior de cada célula, esta es una célula, en el núcleo de la célula, al interior de la célula está contenido todo el ADN o ácido desoxirribonucleico,
y el conjunto de todo el ADN se llama el genoma. Este ADN está organizado en forma de cromosomas, o sea, todo el ADN que tenemos está repartido en los 23 cromosomas que dijimos. Los cromosomas están formados por ADN y en el ADN hay pedazos del ADN que son los genes. Y cada gen contiene las instrucciones para fabricar proteínas. El cuerpo está formado de proteínas, necesitamos proteínas para los dientes, proteínas para el pelo, proteínas para los huesos, para el músculo. Cada una de esas proteínas está codificada por las instrucciones en genes especiales. Y el ADN, entonces esto ya es como... Esto es un detalle de lo que estamos acá. El ADN está formado por solo 4 letras que se llaman nucleótidos y esas letras son A, T, C y G. Y con combinaciones distintas de esas 4 letras se van a escribir las instrucciones para todas las proteínas del cuerpo. ¿Okay? Entonces el ADN es muy importante y obviamente estas instrucciones tienen que estar perfectamente bien escritas y generalmente... Se toleran errores chiquitos, por ejemplo, en ciertas partes del ADN se tolera que una letra cambie por otra, pero en ciertas regiones que contienen instrucciones claves no se tolera ni siquiera un cambio de una letra, porque si es en el sitio clave, por ejemplo, de Chang3, se dañó toda la proteína y quedó inactivada. Bueno, entonces para comparar, dijimos que el genoma, que es toda la información del ADN, se puede comparar a un libro que se llamaría el genoma humano. El genoma está dividido en 23 pares de cromosomas, como un libro estaría dividido en 23 capítulos. El cromosoma contiene muchos genes, cada cromosoma contiene muchos genes, así como los capítulos contienen muchas frases. Hay capítulos muy grandes, por ejemplo, el capítulo número 1 es muy largo y contiene muchos genes. El capítulo 22 es más cortico, contiene menos genes. Y cada gen está formado por nucleótidos o las letras que forman las frases y son estas, en este caso no son todas las letras del alfabeto, sino estas 4. Entonces, lo que vamos a ver es que los defectos que causan Phelan-McDermid pueden ocurrir a nivel del cromosoma, a nivel del gen o a nivel del nucleótido. ¿Okay? Los defectos muy grandes van a ocurrir a este nivel, los medianos a este y los chiquiticos a este nivel. Entonces, 2 tipos principales de defectos genéticos, las anomalías cromosómicas, que las vamos a ver en detalle, las de lesiones grandes, duplicaciones, translocaciones, que afectan miles o millones de nucleótidos, y las mutaciones de la secuencia de ADN, que son cambios de una o 2 o 3 letricas chiquitas, pero ven que estamos aquí hablando de 1 o pocas letras, no estamos hablando de miles o millones de letras como en esta categoría. Entonces, ¿cuáles son las anomalías cromosómicas? Las principales. Entonces, una de lesión. Entonces, aquí tenemos un cromosoma, ocurren 2 puntos de ruptura aquí, esta parte que está rosada se pierde y queda un cromosoma que es más cortico, que tiene esta parte que le falta. ¿Okay? Y una duplicación es exactamente lo contrario. Tenemos esta región acá, que normalmente existe en una sola copia, y aquí, en vez de existir en una sola copia, están 2 copias de esta región, eso se llama una duplicación. En Phelan-McDermid tenemos 2 tipos de lesiones. Las terminales, que afectan solamente la puntica del cromosoma, como pues ustedes pueden ver aquí, hay un solo punto de ruptura y se pierde la punta, o pueden ocurrir intersticiales. Intersticial quiere decir que hay 2 puntos de ruptura, se pierde esta partecita acá. Por ejemplo, esta aquí, ustedes ven, es un ejemplo de una intersticial, es esta. Las más comunes en Phelan-McDermid son las terminales, pero también tenemos algunas de este tipo. Yo quiero que entiendan este concepto, voy a pasar un momentico explicándoselo porque este es muy importante para los mensajes que van a seguir, y es el concepto de la translocación. Entonces, digamos que tenemos un cromosoma A, en vez de decirle A, digamos que es el 10, por ejemplo, puede ser cualquier cromosoma excepto el 22, supongamos que sea el 10, y tenemos el cromosoma B aquí en rosado, que en este caso vamos a decir que es el 22, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que ocurren puntos de ruptura en las puntas de los 2 cromosomas, y las puntas se intercambian. Entonces, la punta del 22 se vino para acá y la punta del 10 se vino para acá. Esto se llama una translocación equilibrada,
Porque si esta persona tiene estos dos cromosomas, aquí no hubo ni pérdida ni ganancia de material genético. Todo lo que estaba del 22 se pasó para acá, todo lo del 10 se pasó para acá, no hay problema. La mayoría de las personas que tienen translocaciones equilibradas no tienen anomalías no tienen anomalías clínicas. Son personas que parecen sanas, pues son sanas, pero tienen en los genes esta anomalía cromosómica, pero no se manifiesta como enfermedad. El problema es que esta translocación equilibrada, cuando la transmiten a los hijos, puede transmitirla de manera desequilibrada y pueden tener un niño enfermo, pero los papás en sí no van a estar afectados clínicamente. Eso se llama portador sano. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos entonces tenemos un papá que tiene, digamos que este es el papá que tiene un cromosoma 10 normal y tiene un cromosoma 22 normal. Y tenemos la mamá, en este caso supongamos que es la portadora sana de una translocación equilibrada, ¿cierto? Esta misma acá la tiene la mamá. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? El papá da un cromosoma, ¿qué le falta? 10 normal, ¿ok? Y la mamá transmite este 22. A este 22 le falta la punta del 22. Entonces este niño va a tener Phelan-McDermid Syndrome, porque la otra puntica del 22 que tenía la mamá se quedó aquí en pero ella no le transmitió eso al niño. Entonces al niño le va a faltar esta parte del 22 y el niño va a tener una copia extra de esta parte del 10, porque fíjese que él tiene un 10 normal y tiene esta parte del 10. ¿Sí ven? Entonces las translocaciones desequilibradas siempre van a tener una parte del 22 que va a faltar y van a tener siempre una duplicación terminal de otro cromosoma. Y eso se ve en el array. Entonces, cuando uno hace el array, ahí mismo ve de lesión terminal del 22, listo, sabemos, el niño tiene Phelan-McDermid Syndrome, pero hay que mirar qué otras cosas tiene el niño. Y a veces resulta, y no es raro, que nos digan, este niño tiene una duplicación terminal del cromosoma 4, del 11, del 12, lo que sea. Y uno mismo dice, atención, de lesión terminal con duplicación terminal, esto parece una translocación. Y si es una translocación, hay que verificar si es una translocación. Inmediatamente hay que estudiar los padres, porque pueden ser portadores sanos de una translocación equilibrada, sin delesión y sin duplicación. Y esos papás tienen un riesgo altísimo de tener un segundo niño afectado. ¿Ok? Y no solamente los papás, porque resulta que, por ejemplo, en este caso dijimos que era la mamá la que tenía esto. No solamente la mamá necesita hacerse el test y tener consejo genético, sino que puede que la hermana de la mamá también la tenga y puede que el primo hermano también lo tenga. Y a veces hay familias donde hay muchos que tienen esa translocación y nadie se había dado cuenta porque son translocaciones equilibradas. Hasta que uno tuvo un niño con desequilibrado y está enfermo y se queda callado, no se hace el test, no dice nada, y después el otro primo tiene un niño afectado por la misma translocación. Cuando hacen el estudio genético descubren que era una translocación familiar y dicen, ¿por qué no me dijiste? Si me hubieras dicho, yo habría podido evitar esto, por no hacerse los exámenes, por no transmitir la información. Entonces es un mensaje muy, muy importante que les quiero dar, y vamos a volver a esto, pero ahí quedó, yo creo, explicado el concepto. Y esta es otra diapositiva clave que ya les empecé a hablar ayer de esto, pero quiero que entiendan qué es un cromosoma en anillo, y es muy fácil de entender. Es un cromosoma al que se le parten aquí las dos punticas simultáneamente, y un cromosoma no se puede quedar sin puntas. Entonces él, para protegerse, digamos, las puntas que le quedaron destapadas, se enrosca, se fusionan las puntas y se crea un cromosoma en anillo que siempre, siempre va a tener una deleción de las puntas. La deleción puede ser más chiquita o más grande, pero en la vasta mayoría de los casos incluye al gen CHANK3. Creo que existe uno o dos personas, no pacientes, sino personas en el mundo que tenían un cromosoma en anillo y que la deleción era tan chiquita, tan en la punta, que no incluyó a CHANK3, pero eso es rarísimo. Pues el 99.9% de los cromosomas en anillo tienen Phelan-McDermid porque les falta CHANK3.
Bueno, y este es otro caso del que hablamos menos, porque lo vemos mucho menos en Phelan-McDermid, y yo sospecho que no es porque sea más raro. ¿Dónde está Julián? Tú dirás qué piensas, pero yo pienso que, no, que puede que no sea más raro, sino que no se busca sistemáticamente. Y esto, si uno no lo busca, no lo puede diagnosticar, y es la inversión. Lo que pasa en una inversión es que hay los mismos 2 puntos de ruptura que hemos visto que hay en las deleciones o en las duplicaciones, pero lo que pasa aquí es que esto se invierte, el segmento se invierte y vuelve y se pone en la misma parte, pero invertido. Si uno es portador de una inversión, en este caso equilibrada, porque no hubo pérdida ni ganancia de material, puede que uno sea sano, y en la mayoría de los casos son sanos, pero tienen una inversión y uno no se da cuenta. Resulta que los padres que tienen esta inversión equilibrada, cuando la transmiten a los hijos, esto se puede desequilibrar y pueden aparecer deleciones y duplicaciones aquí en las punticas. Donde estaban los puntos de ruptura, puede aparecer, por ejemplo, una deleción aquí y una duplicación acá. En el niño, no en los papás, entonces los papás son sanos. Y entonces lo que uno ve en el niño es una deleción terminal, tiene Phelan-McDermid, pero después ve que aquí tiene una duplicación. Entonces uno mismo tiene que decir, de lesión terminal del 22 con una duplicación del 22, pueden ser varias cosas, y vamos a ver, pueden ser varias cosas, pero una de las cosas que puede ser es una inversión. Y la mayoría de los laboratorios no la buscan y no la van a entonces a identificar y no lo van a decir a los papás. Atención, usted puede ser el portador de una inversión equilibrada. En el registro de Estados Unidos tenemos 2 familias así, que tienen niño con inversión desequilibrada porque la heredaron de un padre con una inversión equilibrada. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuáles son los análisis genéticos para diagnosticar el síndrome de Phelan-McDermid? Entonces, el primero, digamos, el más antiguo, es el cariotipo, que nos permite analizar todos los cromosomas. Hay una coloración del cariotipo que nos permite ver bandas de coloración intensa, y así uno puede, digamos, hacer como un mapeo del cromosoma. Entonces, ustedes ven aquí todos los cromosomas vistos con el microscopio, están aquí desorganizados, y ustedes ven que aquí todos los, pues están ahí unos un poquito más curveados, derechos o lo que sea, pero ustedes ahí mismo ven que aquí hay una cosa que es anormal, y es que se ve claramente que hay un cromosoma en anillo, ¿cierto? Ese cromosoma en anillo no tiene por qué estar ahí, porque normalmente uno no tiene cromosomas en anillo. Entonces, este tiene un cromosoma en anillo, y cromosomas en anillo pueden ocurrir en todos los cromosomas, en el 1, en el 2, en el 3, en todo. No solamente en el 22. Entonces, ¿cómo reconoce uno si es un cromosoma en anillo del 22? Pues por el tipo de bandas que tiene el cromosoma. Los citogenetistas saben, ellos miran esto y ellos mismos saben decir cuál cromosoma es. Yo obviamente no sería capaz, pero bueno. Entonces, esto es otro ejemplo. Aquí tenemos un cariotipo donde aquí organizaron los cromosomas por tamaño, como debe ser, son más fáciles, ¿cierto? Y aquí vemos que hay una anomalía, porque ustedes ven que el cromosoma 4 hay uno largo normal, pero ven uno que está muy recortadito. Y vemos que aquí el 12, hay un 12 normal aquí a este lado, pero vemos un 12 excesivamente largo. ¿Qué pasó? Que cambiaron las punticas, una puntica del 12 se fue para acá y un pedazo grande del 4 se vino para acá. Eso es una translocación entre 4 y el 12. En el caso de Phelan-McDermid va a ser siempre del 22 con alguno de los otros cromosomas, pero es así como se ve. Pero atención, esta la vimos con el cariotipo porque es un pedazo muy, muy grande. Hay muchas translocaciones que si un pedazo más chiquito no se va a ver con el cariotipo. Uno hace un cariotipo y va a ver el anillo, se ve siempre con el cariotipo. La translocación solo si es muy grande. Si es pequeña no se puede ver y se necesita otro examen que se llama FISH. FISH quiere decir hibridación in situ fluorescente, y lo que se hace es que se usan unas sondas específicas. Sondas le decimos, imagínense ustedes como un pedacito de ADN marcado con una fluorescencia, y uno sabe ese pedacito de ADN en qué parte del cromosoma se tiene que ir a pegar. Entonces, uno después mira con un microscopio a fluorescencia y ve dónde está la fluorescencia. Entonces, aquí tenemos todos los cromosomas, y en este FISH usamos 2 sondas. Siempre hay que usar un par de sondas. Usamos una sonda control, que es una región control que no es la región que nos interesa, pero es una región control que está enmarcada con rojo, y tenemos la región que nos interesa, que es una sonda en la región 22Q13 distal, que está marcada con verde.
Entonces, cuando uno mira aquí los cromosomas, inmediatamente ve que los 222, que los reconoce porque están marcados con la sonda control, ¿cierto? Los 222 tienen la sonda roja muy normal, pero la verde está aquí normal, pero aquí falta. Eso ahí mismo uno sabe que quiere decir que a este niño le falta la región distal del cromosoma 22. Y entonces aquí hay ejemplos de un niño, por ejemplo, que tiene una delesión del cromosoma 22, como ustedes ven, aquí le falta la partecita verde, no está. Vean, por ejemplo, esto es un FISH de un niño que tiene un cromosoma en anillo. Este es el cromosoma 22 normal, este es un cromosoma 22 en anillo, y ustedes ven que el cromosoma en anillo le falta la puntica del cromosoma y por eso no está marcado con la sonda verde. Entonces, como les dije, cromosoma en anillo siempre está asociado a una delesión de la última partecita. Y esto es una translocación entre el cromosoma 15 y el cromosoma 22. Aquí vemos el cromosoma 15 normal. Una parte de este cromosoma 15 se le pasó para acá, para el 22, y hay una translocación. Bueno, y la tercera técnica, que ya ustedes pues, conocen mejor, que es el microarray, es una placa de vidrio donde se pegan miles, millones de sondas de pedacitos de ADN que van a marcar distintas regiones del genoma. La gracia, digamos, la gran ventaja del microarray es que nos estudia todo el genoma al mismo tiempo, nos está estudiando todos los cromosomas al mismo tiempo, y mientras más sondas haya, mayor resolución vamos a tener. Resolución quiere decir que mientras más resolución haya, vamos a poder ver lesiones y anomalías más chiquiticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes les hacen un array de 60.000 sondas, que les decimos 60K, porque K quiere decir 1000, entonces decimos un array de 60K, quiere decir que tiene 60.000 sondas repartidas en todos los cromosomas. Parecen muchos 60.000, pero ya estamos que nos parece que 60.000 es como muy malito, ¿cierto? Sí. Ahí está Julián diciendo que sí. Entre eso y nada, pues obviamente muy contentos con eso, y a muchos pacientes eso les pudo diagnosticar el Phelan-McDermid Syndrome, pero si uno pudiera escoger, escogería unas resoluciones más altas para ver con mejor definición, solo que obviamente mientras más resolución, más caro es. Entonces, aún en día hoy todavía se siguen usando los de 40, hasta de 40K, 60K, pero hay unos, por ejemplo, con 1 millón de marcadores, hay uno con 2,5 millones de marcadores. Hay dos tipos principales de array, que son el CGH y el SNP array. Son términos técnicos, eso no tiene mucha importancia. Los dos tienen ventajas y desventajas, cualquiera de los dos es bueno para Phelan-McDermid Syndrome. Entonces, bueno, como ya vimos, el array nos permite identificar pérdidas de ADN, o sea, de lesiones, o ganancias de ADN, duplicaciones. Esto es muy importante entender, que un array, a pesar de la alta resolución, a pesar de que nos está estudiando todos los cromosomas, la única cosa que nos va a decir es si hay ganancia o pérdida de ADN. Un array nunca nos va a decir si hay un cromosoma en anillo, si hay una translocación equilibrada, o sea, si se cambiaron las punticas de los cromosomas y no se perdió ni se ganó material, el array no nos puede decir eso, ¿ok? Y él tampoco puede detectar una forma normal, y aún menos va a ser capaz de decirnos si hay una inversión, ¿cierto? Él simplemente nos dice, ¿esto está o no está? No nos dice si está mal localizado, ninguna de esas cosas. Bueno. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de resultados anormales de microarray. Este, por ejemplo, es un SNP array, y ustedes ven que este es el cromosoma 22, este es el brazo corto del cromosoma 22 y este es el brazo largo. El cromosoma 22 tiene una particularidad, y es que no hay ni un solo gen en el brazo corto. Entonces, el brazo corto del cromosoma 22, si hay una delesión, lo que pase ahí no nos interesa, porque como no hay ningún gen, y por eso no hay ningún marcador en esta región, ¿sí ven? Por esto, porque como no hay gen no lo queremos estudiar. La parte que nos interesa está acá, y todos estos, cada puntico azul es un marcador distinto. Y el dosaje de esos marcadores, o sea, uno lo que mide es la intensidad de la fluorescencia emitida por esos marcadores, y si es una cantidad normal de fluorescencia vamos a concluir que hay 2 copias, que son las copias normales. Si hay más fluorescencia vamos a concluir que hay una duplicación, y si hay menos fluorescencia vamos a decir que hay una delesión. Y ustedes ven que aquí todo esto está normal, 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 a un nivel de 2 copias,
Y aquí se pegó un bajón clarísimo que ustedes lo pueden identificar, y eso quiere decir que falta una copia de esta región del cromosoma 22. En esta región está Chang3, entonces este paciente tiene Phelan-McDermid síndrome. Y aquí tenemos un ejemplo de una deleción intersticial del cromosoma 22. Si ven, ya no es en la puntica, sino aquí en la mitad. Esto es un CGH array, si ven que el tipo de dibujo es un poquito distinto, pero es muy parecido. Y ustedes ven que aquí todo va más o menos normal, y de pronto aquí se pegó un bajón. Ustedes ven que aquí hay como unas ondas que a veces se bajan o se suben. Hay unas ondas que funcionan mal, entonces que una sonda se sube o se baje ocasionalmente, eso no quiere decir nada. Tienen que ser varias ondas, como aquí fíjense que se bajaron muchas ondas juntas. Y esta deleción, ustedes ven que no afecta a la punta del cromosoma. Es una deleción que es en el cromosoma 22, pero es una deleción intersticial que no afecta a Chang3. Este paciente tiene una deleción que causa enfermedad y probablemente la causa de los problemas clínicos del niño, pero no es una causa de Phelan-McDermid síndrome. Bueno, entonces ya volviendo a PMS, que no lo habíamos dejado, entonces dijimos los dos principales tipos de anomalías. La primera, las anomalías cromosómicas de la región 22q3, entonces vimos que la mayoría son de lesiones simples, o sea, un paciente que tiene una lesión terminal y solo una lesión terminal, no tiene ninguna otra anomalía asociada. Esta es la gran mayoría. Hay otros pacientes que tienen translocación, como dijimos, entre las puntas de dos cromosomas, y como tienen Phelan-McDermid, obviamente siempre van a estar asociados a una lesión. Y otros que tienen este cromosoma en anillo. Como dijimos, esto se diagnostica con microarray, digamos, la pérdida se diagnostica con microarray, pero para poder saber si hay un cromosoma en anillo necesitamos un cariotipo, y para saber si hay una translocación, si es muy grande, la podemos ver con el cariotipo, pero si es chiquita, necesitamos hacer un FISH que nos marque los dos cromosomas y nos muestre la translocación. El otro tipo de anomalías a los que vendremos después son las mutaciones del gen Chang3. Este tipo de gráficas ya la han visto muchas veces. Entonces, otra vez el cromosoma 22, las deleciones del síndrome de Phelan-McDermid tienen tamaños muy, muy distintos. Unas son muy grandes y otras son chiquiticas. Van de 5 KB, KB quiere decir kilobases y kilo quiere decir 1000, o sea que estamos hablando de 5000 letras, a 9.2 megabases o MB. Mega quiere decir 1.000.000, entonces estamos hablando de las más chiquitas de 5000 letras hasta 9.2 millones de letras. Eso es lo que hemos visto reportado en Phelan-McDermid. Y obviamente, cuando decimos que las más chiquitas son de 5.000, obviamente hay de 4.000, de 3.000, de 2.000, de 500, con seguridad, solamente que no las hemos visto, porque esas tan chiquitas se necesitan unas técnicas de muy buena resolución para diagnosticarlas. Entonces, están ahí en la población y no han sido diagnosticadas, pero obviamente existen. Pero entonces, como les dije, esto del límite inferior, no hay límite inferior, es simplemente que no conocemos todavía a los pacientes, pero esto sí parece ser un límite superior que no se puede pasar, porque ya conocemos 500, más de 500, yo les digo 500 en el registro de Estados Unidos, pero también hay publicaciones en la literatura científica de pacientes que no están en el registro, y nunca nadie ha descrito una lesión más grande de 9.2 millones de letras, y eso pues seguramente quiere decir que una lesión más grande de 9.2 millones es letal, y entonces esos niños se mueren in útero, o en algún momento se mueren. Sí, yo creo que tiene que ser in útero, que son abortos espontáneos, para que no nos hayamos enterado de lesiones más grandes. Bueno, entonces, esto volvemos a la idea de la translocación, y es que la mayoría de las anomalías en Phelan-McDermid son de novo. De novo es el término para decir que es una anomalía que está presente en el niño, pero está ausente en los dos padres, y a eso le decimos de novo. Pero en más o menos 10% de los casos hay una translocación. Yo creo que esto, ya les voy a decir, hay una translocación familiar, que ya les dije que es un riesgo de tener otro niño afectado. En realidad, estos números yo los cambié esta mañana porque me di cuenta que yo había puesto, y ayer los tenía mal, porque yo había puesto 80% y 20% acá.
porque eso era lo que habíamos publicado con Katy y lo que está publicado en la literatura, pero eso era antes, cuando, por ejemplo, no teníamos pacientes con mutaciones. Ahora que tenemos que incluir en el pool de Phelan-McDermid pacientes con mutaciones, pacientes con otras anomalías, no hay 20% que tengan translocaciones, el número es 8%. ¿Sí ven? Entonces, el porcentaje, la proporción de pacientes con translocaciones se disminuye. Bueno, entonces esto ya se les había mostrado ayer. Estos son todos los genes que pueden estar incluidos en las deleciones más grandes. Entonces, los niños que tienen deleciones de 9 megabases van a haber perdido todos estos genes, incluido el gen CHANK3 que está aquí en rojo. Por ejemplo, si es una deleción de 4 megabases, va a haber perdido todos estos genes. 1 megabase, o sea, 1 millón de letras perdidas va a afectar todos estos genes. 200 megabases va a afectar solamente los 3 últimos genes. ¿Ok? Bueno, CHANK3 ya lo hemos dicho muchas veces, es una proteína andamio que está localizada en la parte postsináptica, o sea, como en la parte de más allá de la sinapsis, de la comunicación entre las células nerviosas, y permite que las células se comuniquen bien. Y como ya Alex mencionó en su charla, la cosa muy particular del gen CHANK3 es que es un gen sensible al dosaje. Eso quiere decir que, como ya ustedes saben, todos tenemos 2 copias de todos los genes, una que recibimos del papá, una que recibimos de la mamá. Todos los niños con Phelan-McDermid tienen una anomalía en una sola copia. Tienen otra copia de CHANK3 intacta que produce proteína. Y ustedes dicen, ¿pero por qué está enfermo si tiene una copia intacta y produce proteína CHANK3? Porque el gen CHANK3 es sensible al dosaje. Esto quiere decir que CHANK3 no funciona bien con el 50% de la proteína. Para funcionar bien necesita el 100% de la proteína. Y la cosa particular de CHANK3 es que tampoco soporta las duplicaciones de CHANK3. O sea que CHANK3 para funcionar bien necesita 100%. 50% ya vemos lo que pasa, Phelan-McDermid syndrome. Pero 150% tampoco, porque las personas que tienen duplicaciones también tienen problemas. O sea, cuando la gente habla de terapia génica, que todavía no estamos en esa etapa, pero una de las dificultades va a ser que no se trata solo de hacer entrar CHANK3 y que se exprese CHANK3, porque si uno lo expresa en exceso, va a causar también problemas. Tiene que ser un dosaje completamente justo, que es una cosa muy difícil de conseguir. Bueno, esto ya lo hemos visto, las distintas anomalías, pero entonces les quiero recalcar aquí que los cromosomas en anillo, como ya vimos, el array nos va a mostrar una deleción terminal. Para ver el cromosoma en anillo necesitamos un cariotipo. Y no todos los cromosomas en anillo, pero hay muchos cromosomas en anillo que además de la deleción terminal pueden tener una duplicación o una deleción intersticial 22q. O sea, sería acá. Tienen esta pérdida, siempre es obligatoria, pero por ejemplo aquí pueden tener una duplicación. O por ejemplo aquí pueden tener una deleción. Cuando uno ve a un paciente que en este brazo del cromosoma 22 tiene 2 cosas o tiene 3 cosas, uno mismo dice, este paciente debe tener algo más que una simple deleción. Puede tener un anillo o puede tener otro reordenamiento complejo. Entonces el array nos va a dar una pista que puede ser un anillo. Si uno ve una duplicación o deleción intersticial, uno mismo dice, puede ser un anillo. A mí me pasó 4 veces en los últimos 2 meses. Llamé a Alex y le dije, Alex, hay un paciente tuyo que tiene deleción, duplicación, esto parece un anillo. Mira el cariotipo. Y dice, en efecto, es un anillo. Y yo no sabía, solo por ver la duplicación. Y con Julián 2 veces nos pasó. Y vean, les digo esto porque ustedes muy concernidos con esto. Le dije a Julián, porque yo veo los datos del registro de Estados Unidos, que me los mandan a mí todo completamente anónimo. Yo no recibo sino los datos genéticos, no sé el nombre de nadie, solo los datos genéticos, para limpiarlos, para verificar que todo esté bien y que todo quede muy bien entrado en el registro. Y me mandan 2 pacientes con deleción, duplicación, así les digo yo, deleción, duplicación, pero en el brazo 22. Entonces yo mismo digo, de lesión duplicación, esto podría ser un anillo. Entonces, como yo sé que él tiene casi todos los pacientes españoles, sin saber quién es, yo le digo, tú tienes un paciente que tiene una lesión tal, le digo los números, y así él puede buscar en sus cosas, y que tiene una duplicación, esto podría ser un anillo. Él saca los datos que tiene, saca los cariotipos de 2 familias,
Y en el cariotipo está leído de lesión 22q13. Perfecto. Solo que pusieron una foto del cariotipo y en la foto claramente se ve un cromosoma en anillo del 22 y no está informado en el cariotipo. Eso quiere decir, entonces Julián va a contactar a estas familias, si ya no lo ha hecho, y les va a decir, porque estas familias tienen un cromosoma 22, en el laboratorio lo vieron, le tomaron hasta foto y no lo pusieron en el informe. Y vamos a ver, que ya me tengo que apurar, llegamos a esto. ¿Por qué les hablo tanto yo del cromosoma en anillo? Porque lo que les mencioné ayer, porque los niños, los pacientes que tienen un cromosoma en anillo tienen un riesgo elevado de desarrollar una neurofibromatosis de tipo 2. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelvo aquí. Julián, esto es muy importante, necesito explicar esto bien. Ok, se me pasó unos minutitos. Un minuto. Vean, aquí en esta parte del cromosoma 22, aquí muy lejos de Chang3, o sea que no es que el gen se llama NF2, ¿ok? De neurofibromatosis 2. No es que el gen quede aquí cerquita y entonces que se perdió con la lesión y que por eso tiene neurofibromatosis 2, no es por eso, ¿ok? El gen queda aquí, muy lejos, lejísimos. Como ya vimos, ninguna lesión puede llegar tan lejos. ¿Se acuerdan que les dije que las lesiones de más de 9 eran letales? O sea que es imposible que una lesión llegue de acá hasta acá y se lleve ese gen. Ese no es el mecanismo. El mecanismo es que hay un cromosoma en anillo y eso es una forma anormal de un cromosoma y al cuerpo no le gusta mucho. ¿Okay? Entonces, cuando las células se dividen y se transmiten el material, ese cromosoma en anillo, por tener una forma normal, se puede perder a lo largo de los años. Entonces, en algunas células se va a perder el cromosoma en anillo. Entonces, las personas que tienen cromosoma en anillo se van a volver lo que llamamos mosaico, porque van a tener ciertas células donde tienen un cromosoma normal y un cromosoma en anillo, y otras células donde tienen un cromosoma normal y nada más, porque perdieron el anillo. Eso se llama monosomía del 22, ¿sí ven? Normal más anillo, y aquí normal, nada más. En estas células ya no falta Chang3, sino que faltan todos los genes del 22. ¿Okay? Fíjense que se agravó el problema, pero esto es en algunas células repartidas. Todavía no ha pasado nada grave, ¿okay? Pero resulta que otras cosas que pueden pasar a lo largo de la vida, que nos pasan a todos, no solamente a los Phelan-McDermid, es que nos aparecen daños en el ADN espontáneos, se llaman mutaciones espontáneas, ¿cierto? Por eso le aparece cáncer a la gente adulta o así, es porque de vez en cuando, no todos los cánceres son adquiridos, pero son mutaciones en general adquiridas. Por ejemplo, las mutaciones que le aparecen en la piel por el sol a la gente, es porque el sol dañó el ADN de las células, hubo una mutación y las células se empezaron a reproducir, eso es una mutación adquirida. Así como esas del sol, hay otras que se crean espontáneamente y pueden aparecer mutaciones en el gen NF2, pueden aparecer en muchos otros, pero pueden aparecer en ese. Entonces, si aparecen en una célula donde se había perdido todo un cromosoma 22, el anillo se perdió, y en el otro hay una mutación en el gen NF2, quiere decir que todo el gen NF2 quedó inactivado, uno porque se perdió y el otro por la mutación, y esa célula se quedó sin control contra la reproducción de tumores, porque ese es el rol de NF2. ¿Okay? El NF2 frena el crecimiento de los tumores. Al haber perdido las dos copias de NF2, esa célula se puede empezar a reproducir como enloquecida y va a producir tumores. Son tumores benignos. Cuando uno dice tumor, la gente cree que es siempre cáncer, pero es que no es cáncer, son tumores benignos. ¿Dónde aparecen en estos tumores? En las células nerviosas. En los nervios periféricos, entonces pueden aparecer, por ejemplo, en un nervio aquí del brazo, entonces puede aparecer como unos nódulos en los nervios, y uno como lo ve es como un quiste en la piel o así. Pueden aparecer en la espina, no en la columna, sino en la médula espinal, y pueden aparecer en el cerebro. ¿Y cómo se van a manifestar? ¿Qué hice yo acá? Se manifiestan, bueno, entonces, estos son artículos de la literatura científica donde hay más de 12 pacientes con anillo 22 y NF2 descritos. La edad de la manifestación de estos pacientes reportados, no de todos los que existen, sino de los reportados, apareció en la pubertad. El con más edad tenía 39 años. Entonces, por esto, los pacientes con anillo 22 deben ser monitoreados para la aparición de tumores de neurofibromatosis 2 a partir de la pubertad.
¿Okay? Monitoreados quiere decir que tienen que estar en un servicio de, en general es neurología, o puede ser genética clínica, que sean familiares con la neurofibromatosis 2 y que los puedan hacer exámenes y examinar y todo. ¿Y cuáles pueden ser las manifestaciones si empiezan a presentar manifestaciones de neurofibromatosis 2? Pérdida auditiva, porque aparecen tumores en los nervios auditivos aquí dentro del cráneo y entonces pueden afectar la audición. Pueden ser convulsiones, porque aparecen meningiomas, que son un tipo de tumores de las membranas que recubren el cerebro. Pueden aparecer problemas de la marcha cuando los tumores aparecen en la médula espinal. Pueden también aparecer, como les dije, neurofibromas periféricos, schwannomas periféricos, que también son como nódulos que se ven. Y otra manifestación de neurofibromatosis 2 es unas manchas en la piel que se llaman, aún en español, se llaman café au lait, como café con leche en francés. Se usa la expresión en francés y son unas manchas cafés, así como de bordes irregulares, que pueden aparecer. Todas estas manifestaciones las tienen las personas que nacieron con neurofibromatosis 2. Pero los niños con cromosoma, con anillo 22, no son exactamente como los que nacieron con la enfermedad, porque los que nacen con la enfermedad tienen la mutación en todas las células del cuerpo. Los niños con anillo no van a tener eso. Primero que todo, ellos no nacen con la enfermedad, ¿cierto? Ellos nacen con Phelan-McDermid, pero no nacieron con neurofibromatosis 2. La neurofibromatosis 2 sí les aparece porque no quiere decir que les vaya a aparecer a todos, les va a aparecer con la edad, no sabemos cuándo, pero es con la edad, y no les va a aparecer en todas las células del cuerpo, les va a aparecer solo en unas, ¿ok? Entonces las manifestaciones son distintas. Las translocaciones heredadas, ya les dije el riesgo, yo creo que ya me entendieron muy bien, que hay que entender que si el niño tiene una translocación desequilibrada, inmediatamente hay que pensar que los papás pueden tener una translocación equilibrada, que hay que hacerles test, y si el papá o la mamá da positivo, hay que hacerle exámenes a otros miembros de la familia del papá o de la mamá. Y las mutaciones CHAN3, ya voy a terminar, que de esto no se les aplica mucho a ustedes. Las mutaciones CHAN3, como ya dijimos, son mutaciones de secuencia donde cambian una letrica, dos letricas. Este es un artículo que publicamos este año con una cohorte de 17 pacientes con mutaciones. Si ustedes ven aquí ejemplos, eso está muy chiquito y no se ve, de las letras, por ejemplo, vean, este tiene un poquito más de letras, pero de todas maneras no son pues miles de letras, son 10, 12, 15 letricas, la mayoría tienen solamente una letrica. Vean, por ejemplo, este tiene una duplicación de una G. Una G, en vez de estar una sola G, quedaron dos Gs, se dañó todo el gen, quedó la proteína truncada, Phelan-McDermid muy severo por una letra que se insertó ahí. Bueno, esto ya lo dijimos, recurrente, mosaicismo. Bueno, voy a decir esto y ya termino, esta es la última. Este concepto de mosaicismo es una cosa muy importante que también les quiero hablar. Todos tenemos en todas las células del cuerpo la misma información genética, ¿cierto? Todos somos iguales en todas las células del cuerpo. Los niños de ustedes también, la mayoría, no todos, pero la mayoría también, cuando tuvieron la mutación o la lesión de Phelan-McDermid, la tienen en todas las células del cuerpo, eso es lo normal. Pero hay una condición que se llama mosaicismo y es, bueno, ¿y por qué la tiene uno en todas las células del cuerpo? Porque cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, ahí, en esa etapa, o aquí, aparece la mutación o la lesión. Entonces, cuando esa célula se va a dividir, todas las células hijas van a tener exactamente la misma información, normal o anormal, pero la misma. Resulta que si en vez de aparecer en este estado o en este estado, aparece más tarde al nivel de 4 o de 16 o de lo que sea, quiere decir que todas las hijas de esta célula anormal van a ser anormales, pero todas las hijas de estas otras tres van a ser normales. Estas personas van a tener una mezcla de células en el cuerpo, eso es lo que se llama mosaico, células normales mezcladas con células anormales. La proporción del mosaicismo va a depender de a qué estado apareció la mutación. Si apareció más tarde, va a haber sobre todo células normales y unas poquitas anormales. Si apareció más precozmente, va a haber poquitas normales y muchas anormales, ¿cierto? La proporción del mosaicismo es importante porque ustedes entienden que si uno es 100% anormal, digamos que es peor, la mayoría de ustedes es así, pero de los niños es así, pero es peor que decir yo tengo la anomalía solo en el 80% o yo tengo la anomalía solo en el 40% o solo en el 20%, ¿cierto? Pero, de todas maneras, estos niños tienen Phelan-McDermid síndrome, pero a veces uno ve que los niños que son mosaicos, sobre todo los que son mosaicos de bajo nivel, o sea, los que tienen una poca proporción de células mutadas, uno a veces los ve que tienen mejor nivel. Yo me acuerdo una reunión con las familias en Francia
era la primera a la que yo iba con las familias en Francia, y viene la mamá con una hija adulta, y dice, ella es mi hija, ella tiene Phelan-McDermid syndrome, y la dice la paciente, que no se veía como paciente para nada, y dice, sí, yo trabajo, y empieza a hablar, y yo, ¿y aquí qué está pasando? Pues yo no podía entender qué estaba pasando, y hablaba, y yo decía, aquí hubo un problema, no debe ser Phelan-McDermid, yo quiero ver el informe genético, veo el informe genético y tenía un mosaicismo de muy bajo nivel, pero el nivel era increíble, y obviamente ella sí tenía problemas, y claro que sí, pero pues comparado con los otros, nada que ver. ¿Y cómo se explicaba? No por ningún milagro ni intervención divina, sino por el nivel de mosaicismo. Bueno, entonces este mosaicismo puede explicar la variabilidad de las manifestaciones entre los pacientes, pero también es este otro concepto, este es el último y ya paro, es que hay una cosa que se llama mosaicismo germinal, y es que uno puede tener el mismo concepto de mosaicismo, pero en las células germinales, o sea, en los óvulos las mamás o en los espermatozoides los papás. Entonces uno tiene casi todas las células del cuerpo normales, pero tiene algunos espermatozoides que tienen la mutación. Uno no se da cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta que tiene un espermatozoide mutado? Entonces tiene un hijo con Phelan-McDermid, entonces el niño nace, le sacan sangre al papá y a la mamá y dicen, ustedes no tienen la mutación o no tienen la lesión, y les dicen, esta mutación en el niño es de novo, ¿cierto? Dice, quédense tranquilos porque esto apareció en el niño, ustedes no la tienen, no tienen riesgo de tener un segundo niño afectado. Pues resulta que estos papás se lanzan a tener otro niño y vuelve y les nace otro niño con exactamente la misma mutación del primero, o la misma lesión del primero, exactamente la misma. Ustedes entienden que eso no puede pasar dos veces, que una cosa por azar, como pasó la primera, que sería por azar, ¿cierto? Vuelva a pasar exactamente en el mismo sitio, no puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Si aparecen dos hermanos exactamente con la misma anomalía, quiere decir que uno de los papás es un mosaico germinal, completamente normal, nada se ve, en sus células germinales, y de pronto en otras células del cuerpo tiene una mutación y la transmitió al primer hijo y la transmitió al segundo, y hay una familia en Argentina que tiene 3 hijos afectados con mutación de CHANK3, porque tuvieron uno, tuvieron otro, todavía no tenían diagnóstico genético. Cuando por fin les hicieron el diagnóstico genético, los 3 tenían exactamente la misma mutación de CHANK3, tenía que haberla heredado de uno. Es muy difícil probar quién la tiene, porque uno tendría que estudiar millones y millones de espermatozoides para ver si encuentra uno. Eso no es, pues casi nunca, se puede hacer por investigación, pero no en la práctica clínica. Y en las mujeres es imposible, porque habría que sacar todos los óvulos para ver cuál tiene la anomalía, eso no se hace. Entonces uno lo que hace es que determina si fue en el cromosoma paterno o materno, y ya dice, esta mamá o este papá tiene un mosaico germinal, esto fue la causa de los niños, y uno les puede dar el consejo genético. ¿Qué hacen ustedes? Saber que todos ustedes pueden tener la posibilidad de ser mosaicos germinales, todos, ¿ok? Entonces lo que uno le dice a los papás que tienen un niño con una delesión o una mutación aparentemente de novo es, no es que usted no tiene ningún riesgo de tener un segundo niño afectado, les dice, usted tiene más o menos, es un cálculo hipotético, les dice, usted tiene más o menos un riesgo de 1% de ser mosaico germinal, tener la mutación y tener un segundo niño afectado. Si uno no quiere tener un segundo niño afectado, tiene que buscar consejo genético muy al inicio del embarazo, ojalá antes del embarazo. Se puede hacer una amniocentesis y se puede ver si el niño, si el feto es portador de la mutación y si uno quiere, decide interrumpir el embarazo. Esa sería la forma de evitarlo. Y como les había dicho que les iba a hacer un test. Catalina, es que estamos fuera de tiempo. Es este. Catalina, estamos fuera de tiempo. Ya. Nos quedamos sin este es el café. Último, pregunta. Nos quedamos sin café. Sí, Julián, esta es la última pregunta. Como ya les dije que todos ustedes tienen que estar localizados en una categoría respecto a los hijos, entonces, alcen la mano los cuyo hijo tenga un cromosoma en anillo, que sepan que el niño tiene un cromosoma en anillo. Bueno, ustedes ya saben en dónde están, ¿ok? Listos quedaron. Tienen que tener cuidado con neurofibromatosis, todo. ¿Qué niños de ustedes tienen una translocación? Aquí hay un problema, porque varios tienen translocación y los papás no saben. Aquí tenemos un problema, ¿sí ven? Bueno, entonces si yo les digo, por ejemplo, ¿quién tiene de lesión intersticial?
No saben tampoco. Bueno, la cosa con la deleción intersticial es que si uno tiene una deleción intersticial no tiene riesgo ni de tener anillo ni de tener translocación, porque solamente a las terminales que les pasa esto. Entonces sí ven que no tienen toda la información disponible y que de pronto les faltan más exámenes para poder responder quién tiene translocación, quién no tiene. Listo, terminé. Gracias.